Que el Señor nos bendiga esta mañana y también que nos bendiga a través de su palabra. ¿Quién ha venido a buscar una palabra de parte del Señor esta mañana? Yo necesito una palabra del Señor. Necesito imperiosamente que Él me siga hablando. Ya están pasando ya nuestras festividades. Estamos a puertas de terminar este mes de septiembre y comenzar el mes de octubre. Septiembre es el mes de la Biblia. Próximo domingo tendremos un culto especial de celebración del mes de la Biblia, así como el domingo 15 tuvimos un culto especial de fiestas patrias. Vamos a tener un culto especial de celebración sobre la Biblia, y donde vamos a participar la gran mayoría de nosotros. Y se nos viene octubre, otra fecha importante también para la iglesia, el mes de la Reforma. ¿Se les viene a la mente el nombre de Martín Lutero? Vamos también a tener nuestras actividades propias de celebración, de poder recordar a estos santos del Señor, estos grandes hombres de Dios que fueron los reformadores. Por eso se le llama la Reforma, porque la Iglesia Apostólica Romana, la Iglesia Católica, tenía la concesión, por así llamarlo, de la verdad. Pero Dios iluminó a ciertos hombres de la Escritura, a ciertos hombres de la vida, perdón, para poder entender las Escrituras. Pero eso lo vamos a dejar para el mes que corresponde. Y gracias a ello estamos acá nosotros. Háganme un zoom, por favor. Está bueno, ¿cierto? Zoom para Instagram. Y un zoom para ustedes. ¿Qué creen que tengo aquí en la mano? ¿Una piedra? ¿Seguro? Sí, una piedra. ¿Qué característica tiene esta piedra? Plana y brillante. ¿Plana y? Brillante. Es lo mismo. Redonda y plana. Plana. Redonda. Y cuando uno dice piedra plana, ¿se le viene algún personaje de la Escritura que tenga relación con esto? Piedra lisa. Piedras lisas. La primavera no quiere llegar. Mira cómo llueve. Estas son las piedras del arroyo. Piedras lisas, planas, que cortan el viento. Ahí había un conocimiento de algo, de un hombre que tenía algo que hacer, tenía un trabajo que realizar y estaba capacitado, estaba trabajando. Lo dije una vez, se ha dicho muchas veces, Dios nunca va a llamar a nadie que esté desocupado. Dios no anda buscando gente desocupada para ocuparla. Es que tengo mucho trabajo que hacer, por eso no estoy tomando responsabilidades en la iglesia. No, Dios siempre va a llamar a gente ocupada. No necesariamente en el reino, pero gente que está trabajando, gente que es activa, gente que está involucrada. Ese tipo de gente Dios llama para hacer cosas inusuales, cosas realmente que no se dan en el común. ¿Ya? Y hoy día yo quiero hablar, Dios puso en mi corazón el poder exhortar un poco de este gran personaje que Dios, el creador del universo, llegó a decir: este es un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo te sentirías si Dios dijese eso?
eres conforme a mi corazón. Pero Señor, soy pecador, eres conforme a mi corazón. Entonces, para tener ese calificativo de parte de Dios, el hombre o la mujer de Dios, porque no está exenta la mujer en esto, tiene que tener ciertas características, ¿cierto? Ciertas cualidades que Dios mire y diga: he aquí una mujer, un hombre conforme a mi corazón. Aunque el resto de los ojos naturales de los seres humanos la ven como imperfecta, como pecadora o pecador, incapaz hasta del tamaño, porque hoy día la sociedad, si no eres rubio, alto, de ojitos azules, te estigmatiza. Pero para Dios, oye, David, aunque era hermoso, sí, dentro de sus características era hermoso, de buen parecer, dice la Escritura, pero era pequeño, 1,50 m y tanto, 1,60 m, más alto que eso no era. Era chico. Y era chico de edad también. Cuando Dios lo llama al ministerio, ¿ya? Y haciendo un poco de historia, David fue ungido rey de Israel estando un rey en ejercicio. Por lo tanto, viene un tiempo, y bastante tiempo, donde David tuvo que ser muy inteligente para llegar en el tiempo oportuno a tomar el trono. Y mientras tanto, mientras sucedían esas cosas, ocurrían también hechos y acontecimientos que iban marcando la historia de David y que reafirmaban su reinado. ¿Por qué fue un hombre escogido por Dios? No simplemente fue escogido David como un hombre conforme al corazón de Dios porque cuando pecaba se arrepentía, porque toda la vida se lo pasó en el campo escribiendo los salmos, cantando de la grandeza y la gloria de Jehová. No, sino porque también era muy inteligente y su oído estaba muy afinado a la voz de Dios. Y ese es un punto importante, queridos, que tu oído esté muy afinado a la voz de Dios para que puedas entender, porque hay cosas que a veces vamos a hacer, que Dios nos pide, que las encontramos un poco absurdas, pero en el tiempo entendemos por qué Dios lo hizo. Y con David sucedió de igual manera, ¿ya? Sabemos, eso sí, que David, aún no siendo rey todavía del pueblo de Israel, Israel sufría constantemente guerras, conflictos, ¿cierto? ¿Amén? Amén. Apóyenme, pues si son lectores de la palabra también. Amén. Los filisteos y una serie de otras culturas, otros tronos, siempre buscaban cómo poder tomar lo que Israel tenía. Y no solamente lo material, sino también las cosas como medias intangibles. Recordemos el tema del arca, que fue robada por los filisteos porque había algo especial ahí, pero no era para ellos. Y guerra tras guerra tuvo el pueblo de Israel. Y ahí Dios se encargaba de alguna u otra forma de sacarlo en victoria. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un acontecimiento que es muy conocido, por eso mostraba esta piedra lisa del arroyo. Tiene que haber tenido su peso también. Y David la tomaba y decía: no, esta sí, esta me sirve. Cuando venía el león, él no tenía espada, no tenía arco, él tenía simplemente una honda. Entonces venía el peligro a robar los animalitos que su papá Isaí los tenía a su cargo. Por lo tanto, él tomaba estas piedras lisas del arroyo, tomaba su honda de cuero, ¡pum! Imagínense la puntería de David. Esto no fue al azar, no fue de la noche a la mañana,
Esto no se le ocurrió en el minuto tomar piedras, sino que fue parte de su diario vivir, de lo que él realizaba día tras día, porque estaba en el campo, y en el campo había que cuidar a los animales, y había muchas bestias, y estaban los campamentos de ejércitos que se congregaban cerca de Israel para atacarlo. Y ahí sucede un hecho súper importante que probablemente muchos de nosotros van a decir, yo conozco la historia, pero yo quiero irme a algo más en particular que, como siempre lo digo, esas perlitas que hay ahí que a veces el lector habitual, normal, natural, no las percibe, pero hay que rescatar esas enseñanzas, estudiarlas y buscarles un porqué. Nada de lo que hace Dios es al azar, ¿cierto? Nada de lo que programa el Señor es al azar. Entonces vamos a ir un poquito al contexto de este suceso importante que marca un antes y que marca un después en el pueblo de Israel en aquel entonces. Isaí llama a David y le dice que le lleve comida a sus hermanos que están en la guerra, porque había un conflicto. Estaban los ejércitos listos para la guerra, donde los filisteos, armados hasta los huesos, estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y había un valle entre ambos ejércitos. Y los filisteos venían a atacar a Israel. Recordemos un poco también a Gedeón, cuando Gedeón estaba en el campo guardando el trigo para poderlo esconder mientras estaban en guerra, porque los filisteos venían, robaban el trigo, quemaban todo, se llevaban las mujeres, mataban los niños, hacían destrozos tremendos, que realmente Israel ya estaba atemorizado. Y este suceso, de igual manera, estaba pasando exactamente lo mismo. Estaban los escuadrones de los filisteos ahí, frente al ejército de Israel, pero había algo que los diferenciaba, y era que el ejército de Israel estaba atemorizado, estaba asustado. ¿Qué los atemorizaba? ¿Qué los asustaba? Porque en el otro lado, en el otro monte, después de ese llano que había ahí, salía un gigantón, grandote, y vociferaba en contra de ellos. Ese gigante se llamaba Goliat, ¿cierto? La Biblia es clara al decirlo. Mire, parte del verso 17, del capítulo 17 de Primera de Samuel. Primera Samuel 17, verso 1 en adelante, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos, no eran pocos, para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, entre Efes Damim. También Saúl, porque ya les dije que había un rey electo, ¿cierto? Todavía David no había sido ungido en este acontecimiento, no había sido ungido rey todavía. Entonces Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, alrededor de 3 metros. Medía este paladín. Y traía, dice, un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de su cota 5.000 ciclos de bronce. O sea, más como 5 kilos. Pesaba solamente la cota. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y bueno, ahí habla de toda la indumentaria que traía este personaje. Pero estaba atemorizando
al pueblo de Israel. Y decía, bueno, yo estoy desafiando aquí a este pueblo que está enfrente mío. Denme un hombre para que pelee conmigo. Y los demás le sonaban las rodillas por el temor. Gritaban porque ¿quién se iba a enfrentar a semejante hombre? Con esa indumentaria. Yo creo que aterrorizaba. Era de temer. ¿Ya? Pero en el capítulo 17 de este mismo capítulo, en el verso 40, es donde aparece este personaje. ¿Ya? Se acerca a darle comida, ve que está vociferando Goliat a sus hermanos y a los demás del ejército. Y David se acerca a Saúl y le dice, yo voy a ir y voy a pelear contra este. La historia relata que Saúl le pasa su casco, su cota, y poco menos que lo derriban al suelo por el peso y porque no tenían la misma dimensión. El casco le llegó aquí a la pera. ¿Qué iba a ver David con eso? Por lo tanto, deja esa armadura y él va a pelear simplemente con lo que Dios siempre le había dado para pelear, que era su onda. Por eso el verso 40 dice, David tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Había un celo de parte de Dios en la persona de David. Ese celo también debe estar en nosotros cuando alguien se levanta a blasfemar, a mentir en contra de los hijos de Dios. Hay una bienaventuranza en Mateo 7, ¿cierto? Cuando habla sobre eso, cuando nos ultrajen, cuando somos bienaventurados, cuando mientan, cuando levanten calumnias en contra de nosotros. Entonces, David, ¿qué es lo que hace en esta situación? Proféticamente hablando, enfrentó a la maldición de su nación para convertirse en el padre de generaciones. David enfrentó esa maldición que había ahí. Y la palabra dice que David escogió 5 piedras. Pero yo no sé si usted se pregunta y dice, bueno, ¿por qué escogió 5 piedras si tenía que matar a un solo gigante? Ahí está el punto que yo quiero profundizar en esta mañana. ¿Por qué David escoge 5 piedras si enfrente de él solamente tenía uno solo, a un solo gigante, llamado Goliat? Y es válido probablemente el razonamiento humano, que alguien pueda decir, tomó más piedras para poder tener más oportunidades de derrotar al enemigo, pensando siempre pesimistamente, no creo que lo mate con una sola piedra, no creo que lo haya tumbado con una sola piedra, por eso trae 5. Pero David estaba actuando de una manera diferente al razonamiento humano, porque había algo profético en esto, que más tarde lo iba a entender, y que más tarde nosotros también lo vamos a comprender. ¿Por qué David toma 5 piedras y no una sola en sus manos? Bueno, algunos eruditos dicen que las 5 piedras simbolizan la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea. Otros por ahí dicen que las 5 piedras simbolizan lo que David llevaba en su corazón: fe, valentía, valor, obediencia, alabanza. Y no está mal, probablemente podría interpretarse de esa manera. Pero David iba a una guerra espiritual. Había algo más profundo en ese acontecimiento que David estaba realizando. Y ahí vamos a ver por qué. Vamos a ver qué es lo que dice 1 Samuel del verso 45 y 46, donde vamos
a entenderlo. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, lo enfrenta, lo confronta. De alguna manera lo profetiza y le dice que lo va a acabar. Él no está pensando, aquí algún daño le vamos a hacer. No, yo te voy a matar. David tenía claro que el terreno donde se iba a librar esta batalla terrible, porque contra un gigante es terrible, no era en el ámbito natural. Tenía que ser netamente espiritual esta confrontación. Las mismas luchas que tienes tú, que a veces piensas que son naturales, que son provocadas por el hombre, que son provocadas por la mujer, pero que se están desarrollando y te afectan, y afectan tu familia, afectan tu trabajo y afectan tus proyectos en el ámbito espiritual. Y yo quiero que esta mañana lo podamos entender. Este joven rey entendió, bueno, no era rey todavía, pero este joven entendió que la lucha no sería simplemente entre los soldados, entre los hombres, sino que la lucha, la guerra, se va a librar entre Jehová de los ejércitos y ese bravucón. Por eso David razona y va y toma 5 piedras lisas del arroyo, porque la guerra es una guerra espiritual. ¿Qué dice Efesios 6:12? Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿cierto? Nuestra lucha es espiritual. Tu guerra, tus conflictos, hermano, mientras tú no entiendas que tus conflictos parten en el plano espiritual y que te afectan en el área natural, no vas a vencer. Porque en el plano natural tú vas a luchar con tus propias fuerzas, con tu propio conocimiento, con tu propia capacidad, pero en el plano espiritual el que lucha es Él. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo del Señor. Entonces cuando entendemos aquello, las cosas se revierten y suceden cosas maravillosas, cosas inusuales que naturalmente no las vamos a comprender. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, anote, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha espiritual no es menor. Pero tranquilo, Él ya venció en la cruz. La victoria está dada. Consumado es, lo dijo. Ya no tienen ustedes que hacer nada. Yo lo hice todo por ustedes. Ya no tienen ni que siquiera tomar las piedras lisas del arroyo, porque yo triunfo con la espada del Espíritu. Gracias, Señor. Entonces, si David tenía claro el concepto si David tenía claro dónde se iba a desarrollar este conflicto, este enfrentamiento, vuelvo a preguntar. Y me pregunto a mí mismo, ¿por qué David tomó 5 y no 1? ¿Alguien está razonando en eso? Primera de Samuel, dije 17, leímos el 45, leamos el 46. Dice, Jehová te entregará hoy en mis manos. Recordemos que está hablándole al gigante, hacia un pequeño, hablándole al otro monte, a un gigantón. Jehová hoy te entregará en mis manos, le dice. Hoy te entregará en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. A ver, ¿de qué estás hablando, David? Si tú llevas en tu mano simplemente una onda, ¿le vas a cortar la cabeza con qué? Buen punto, ¿cierto? Te cortaré la cabeza y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos, de todos los que están contigo, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Aleluya. Gloria al Señor por eso.
Cuando suceden cosas en tu vida sobrenaturales y tú te das cuenta que fue Dios quien intervino, los demás también dicen, ¡oh, wow, el Dios de este hombre funciona! Yo quiero tu Dios, yo quiero que me pase lo mismo. Pero tenemos que evidenciar lo que estamos hablando, que no quede simplemente de haberlo dicho, porque esto se podría haber constituido simplemente en una amenaza. Simplemente en una amenaza. Que es como cuando quieres pelear, pega, pero pega tú primero, pega. Y ahí, como van, como ven, y no pasa nada. No, aquí hubo un acto profético tremendo. Él le declara todo a ese gigantón de lo que Dios iba a hacer con él. Él en ningún momento se arroja la victoria. Entonces, al entender David que esta batalla era una batalla espiritual, supo también entonces que las armas con que tenía que enfrentar al gigantón tenían que ser espirituales. Por eso es que profetiza la derrota de Goliat. Amén. Claro, él se encarga de profetizar. Era tanta la fe de este joven David que le anunció a Goliat que le iba a cortar la cabeza cuando él tan solo llevaba unas piedras en su saco pastoril y una honda en su mano, ni una daga, ni una espada. Nada llevaba más para defenderse que el nombre de Jehová de los ejércitos, del escuadrón de Israel. Entonces, aquí, hermanos queridos, al entender esto, que él solamente llevaba piedras lisas y no un arma afilada a ese combate, lo cual evidencia entonces la falta de trascendencia de estas mismas armas como armas de guerra. Estas piedras se transformaron en armas de guerra para David, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, ante todo este panorama, se vuelve a generar la misma pregunta. ¿Por qué David, si sabía que era una batalla con su Dios y que las armas eran espirituales, por qué tomó 5 en lugar de 1? Si al que había que matar era al gigante y quien tenía que matarlo era el Señor, porque él dirigió la piedra, fue el Señor el que dirigió la piedra, ¡pum! Cuando le preguntan a veces a los no lectores de la Escritura, ¿con qué mató David al gigante? Rápidamente muchos desconocedores de la palabra dicen, con una piedra. No, la piedra lo tumbó. Si usted lee ese relato, le tomó la espada al gigante y con la espada del gigante le cortó la cabeza. Que es la misma espada que guardaron después en el templo. Cuando huye de Saúl, ¿se acuerdan que buscó comida? Estaban los panes recién hechos, le dijo, bueno, dame de comer, le dijo al sacerdote, ando realmente afligido, ¿tienes algún arma? No, solamente está la espada ahí atrás envuelta en una sábana, dámela. Y la tomó David y con esa luchó. Después, ¿cierto? Hagamos historia, leamos la Biblia, hermanos. Es maravilloso poder entender porque uno va armando todo esto que está aconteciendo para nuestro beneficio hoy día. Entonces, si nos preguntamos de nuevo, ¿por qué tomó 5 y no 1? Uno podría decir, bueno, no es consecuencia realmente como que, no sé, no es consecuente David si dice que lo va a matar y toma 5. Y otro importante elemento, hermanos, que hay que rescatar en esto, es que Goliat era más que un gigante. Era mucho más que un gigante. Era un hombre fuerte de guerra. Era un guerrero. ¿Ya? No simplemente un tontón grande que viene a hablar mal. No, era un hombre diestro en la batalla. Un hombre que se había entrenado para pelear. Y Goliat representaba la maldición que estaba sobre el pueblo de Israel. Vámonos más atrás en la Escritura, en el libro de Deuteronomio,
en el primer capítulo, verso 24 al 28. Y aquí ustedes van a comprender. Por eso digo que es interesante poder leer las Escrituras para poder entender las cosas que suceden en cierta época y que tienen un resultado en otra. ¿Qué pasa en esta lectura de Deuteronomio en el capítulo 1? Ahí se habla sobre los espías que fueron mandados a ver qué había en la tierra prometida. ¿Se recuerdan? Y 10 de los 12 vuelven atemorizados porque allá habían comehombres gigantes. Ahí estaba Goliat. Ahí estaba Goliat en ese tiempo. Ahí estaba Goliat. En la persona de su descendencia, de sus ancestros. ¿Ya? Entonces, dice el verso 24. Ellos se encaminaron y subieron al monte, llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Era la tierra que le había dicho Jehová que tenían que poseer. Nunca el Señor le dijo: esto va a ser de gratis, anda y planta tu estaca nomás y tira wincha y todo lo que tú quieras, eso es tuyo. No, esa tierra tienes que pelearla. Hermano, estás en una guerra y tienes que pelearla. Como dice el amigo de mi esposa, Stanislao Marino, que dice que lo único que cae del cielo es la lluvia y la nieve. Lo demás tienes tú que conquistar, trabajar, esforzarte. Y eso pasó, dice, tomaron en sus manos de los frutos del país, nos los trajeron y nos dieron este informe. Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, sino que fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Os pusisteis a murmurar en vuestras tiendas, diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón al decir: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y están amuralladas hasta el cielo. Allí también vimos a los hijos de Anac. Los hijos de Anac son los gigantes que había que matar. Y al primero de ellos que matan fue posterior. Fue posterior a eso. Y el primero que mató fue David, a Goliat, con la primera. Entonces, hay que recordar, hermanos, que Israel no iba a tomar posesión de la tierra prometida tan fácilmente, porque algo los detuvo, algo los paralizó. Si bien es cierto, el terreno, el sitio era como Dios lo había dicho que era, hay algo que le impedía creer que lo podían conquistar. Había algo. ¿Y qué es lo que era eso? El temor a las gentes altas que nombraba este texto. A esa gente alta, a los hijos de Anac, que eran gigantes. Veamos lo que dice Números 13:32, donde declara que los habitantes de la tierra no eran simplemente gente grande, sino que eran gigantes. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella, gente de gran estatura. También vimos allí gigantes. O sea, no solamente había gente de gran estatura, sino que entre ellos había gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, no, somos pequeños, ¿qué voy a poder yo si yo no tengo estudio, yo no tengo preparación, yo no me he capacitado? Según al parecer de ellos, se veían como langostas. Y así le parecíamos a ellos. O sea, están pensando con la mente de ellos. No te veas como langosta, hermano. Tienes que verte como el hombre que Dios ha puesto en ti, como el verdadero Hijo de Dios, que se empodera, que delante de Dios eres hombre fuerte, mujer fuerte, aguerrida. Una mujer, un hombre que se empodera de la palabra y que la hace suya. Según la Biblia, años posteriores,
los hijos de Anac fueron echados de esas tierras para darle la herencia a Caleb. Si usted lee la escritura se va a dar cuenta. Pero siempre fue una tierra que estuvo en disputa, siempre fue una tierra que estuvo en guerra, que estuvo en conflicto. Más adelante, en el tiempo de Sansón, esa tierra le llegó a pertenecer a los filisteos. Todavía no la tomaba el pueblo de Israel. Fue tomada por los filisteos. En otras palabras, los ancestros de Goliat eran los descendientes gigantes de Anac. Eso eran. Deuteronomio 1:34 dice: y cuando Jehová oyó la voz de vuestras palabras, se enojó e hizo este juramento. Cuando se empezó a murmurar, o sea, bueno, ¿a qué vinimos acá? Si allá son gigantes, nos van a comer. Jehová dijo: ni un solo hombre de esta mala generación verá la tierra, la buena tierra que juré que iba a dar a vuestros padres. No es bueno murmurar, hermanos. No es bueno cuestionar a Dios. Si Dios te ha dicho que lo va a hacer, lo va a hacer a su manera. Amén. Amén. Entonces, los gigantes que la palabra está aquí sacando a luz, se convirtieron en el detonante de una maldición que fue rota por David, tomando una piedra lisa del arroyo y matar al primero de ellos, llamado Goliat. Se terminó esa maldición para la generación de Israel que estaba en el desierto. Entonces hay que entender, queridos, que con todo este panorama espiritual expuesto ya sobre una batalla espiritual contra enemigos espirituales, ¿tienes que tomar armas naturales? No. Tienes que acudir a las armas espirituales. Y vamos a entender a raíz de esto por qué David tomó 5 piedras en lugar de una, como si tuviera miedo de no poder realizar esta tarea, o lo que él había dicho de matar al gigante con una sola piedra. Volvamos a 2 de Samuel, capítulo 21, verso 15. Dice la escritura: y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. Ya David era rey, había luchado muchas batallas, muchas guerras. David estaba cansado, dice. El verso 16, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, entre 4 o 5 kilos, y que llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David. David estaba cansado y probablemente este gigante lo habría matado a David. David ya tenía sus años, había peleado muchas batallas y había ido a esta guerra. Porque ustedes saben que en la antigüedad el rey siempre estuvo delante de su ejército. Pero Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, dice, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás, le están diciendo a David, con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. David, tú ya no puedes salir a la guerra. Dale paso a otra generación nueva. Dale paso a la juventud que tiene la fuerza, que tiene la valentía, que tiene la pasión. Tú ya estás cansado. Y siempre Israel tuvo, durante toda la historia, ejércitos que venían contra el pueblo de Israel. Y David siempre había estado ahí matando gigantes. Pero apareció una nueva generación que había tenido la valentía de poder derrotar a los gigantes de Anac, a los hijos de Anac.
Volvamos a 2 Samuel, verso 21, verso 18. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibeca, el Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. O sea, hasta este momento, ¿cuántos van? 3. Por eso dije al principio que aquí había un acto profético de parte de David, de tomar 5 piedras cuando él tenía que enfrentarse a uno. Pero no lo sabía. Pero el Señor sí. Por eso hay cosas que tú no sabes, que hoy día te están aconteciendo y que Dios te está usando. Y más adelante te vas a dar cuenta. Él no lo sabía, es verdad. Pero Dios lo estaba preparando y estaba profetizando sobre esto. Van a haber 4 gigantes más antes que ustedes obtengan la total libertad como pueblo de Israel. 3 gigantes por manos de algún hebreo ya van. El verso 21, o sea, capítulo 21, verso 19, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Hanán, hijo de Jaare Origim, esto es como cuando uno transmite un partido de fútbol mundial y te salen nombres alemanes. Dice, este Jaare Origim de Belén mató a Goliat el Geteo, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en total. También él descendía de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Con este último se suman los 5 gigantes. Aquí se ocupan las 5 piedras proféticas que el Señor le había entregado a David. 5 piedras lisas. 5 gigantes murieron en las manos del pueblo de Israel. Aunque no los 5 murieron en las manos de David, Dios, sin embargo, lo toma en consideración. 5 piedras que David había tomado son exactamente los 5 gigantes que había de matar. Yo no sé cuántas piedras del arroyo tienes en tu mano y cuántos son los gigantes que están frente a ti. Probablemente no tengas que tú matarlos todos. Hay algunos que se va a encargar Jehová, el Señor. Pero tienes que entender que tienes que estar dispuesto a guerrear. No quedarte en el confort, en tu estado de comodidad, dejando que Él pelee solo. Aunque Él te diga, mía es la lucha, mía es la guerra. No, tú tienes que actuar. David actuó proféticamente tomando 5 piedras. Mató al gigante. Lo degolló con su propia espada. Exhibió la cabeza de Goliat. A Israel triunfó contra los filisteos. Y paso a paso se fue dando cómo Dios le siguió entregando victorias, matando a todos los gigantes. Hermano querido, Dios no va a dejar ningún gigante delante de ti, pero tienes que enfrentarlos. David no se quedó en palacio. Fue en otra oportunidad cuando él pecó que se quedó en palacio. Por eso es malo que se haya quedado en el palacio. Tenía que haber estado enfrente. Hay que ponerle el pecho a las balas. No podemos mandar a otros por nosotros. No. La lucha tenemos que tenerla nosotros. Y ya leíamos lo que decía Efesios, que no es contra las personas, no es contra sangre ni carne. Principados, potestades, gobernadores. Oye, imagínate cuánta cantidad de demonios te quieren matar. Voy a tomar un tiempecito, aunque breve, hermanos, pero es necesario que lo diga. Ya voy concluyendo. En el mundo espiritual
hay dos máximas importantísimas que tenemos que tener claras. Y yo quiero que esta mañana, por último, esta parte la entiendas. Hay dos máximas importantísimas que son trascendentales en esta historia, que tenemos que aplicarlas nosotros, recalcarla para nosotros. Lo primero, que en el mundo espiritual las coincidencias no existen. No existen las coincidencias espirituales. Hablar de que son coincidencias simplemente lo que pasó sería dejar fuera lo que la palabra dice. Por ejemplo, lo que dice en Romanos 8:28, cuando él dice de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces no es coincidencia. ¿Por qué? Más que vencedores, sabemos además que los que aman a Dios, verso 28, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero aquí viene algo interesante, el 29 dice, a los que antes conoció. Si esto no es casual, hermano, lo que te está sucediendo no es casual, puede ser una causalidad de algo, pero está en el propósito de Dios, que a veces no lo entendemos. Mientras no se nos caiga el velo de la religiosidad, de la hipocresía, no lo vamos a entender. El 29 dice, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces lo primero es que en el mundo espiritual las coincidencias no existen, porque ahí se mueve papá y ya está todo estipulado. Él preparó los caminos en los cuales hoy día estamos caminando, ¿o no? La Biblia lo dice, y eso es algo espiritual de entender. Físicamente a veces no lo logramos comprender. Entonces, y lo segundo, todo lo que sucede en la esfera natural tiene sin duda un paralelo en la esfera espiritual. Lo repito, todo lo que sucede en el ámbito natural tiene sin duda alguna un paralelo en el ámbito espiritual. Va pasando. Lo que dijo se va a hacer. Lo que proclamó el Señor lo va a cumplir en ti. Y esto es a través de la autoridad que le es entregada a la iglesia, hermano. Por eso que bueno que estén en el cuerpo de Cristo. Porque es aquí. Es como a Pablo se le dijo, anda a la calle llamada a la derecha y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Bueno, el Señor te trajo acá porque acá se te está diciendo lo que tienes que hacer. Si ahora, si no lo entiendes, Mateo 18:18. Y aquí está claro, si alguien me dice, el pastor está hablando de una cosa mística aquí, que todo lo que sucede en el ámbito natural también va paralelo al ámbito espiritual. Cristo mismo se encarga de decirlo. Mateo 18:18 dice, de cierto os digo, lo dijo el Señor, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si dos de vosotros, basta que dos de ustedes se pongan de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Les quedó claro? Lo que pasa en el ámbito natural tiene estrecha relación con lo que suceda en el ámbito espiritual. Porque cuando el Señor te dice, bueno, por tus frutos te van a conocer, no me veo ninguna ramita. El que tengo oídos para oír, que escuche, o que oiga. ¿Ya? Entonces, con esto en mente, querida iglesia, y la suma de estos principios, se puede concluir que aunque David no sabía por qué estaba tomando 5 piedras lisas, no sabía lo que iba a ocurrir,
el Espíritu del Señor no pasó por alto lo que había de venir, ni la actitud que tuvo él, las acciones que tuvo este joven pastor, de dejarse llevar por el Espíritu del Señor. Porque si él sabía, bastaba con que hubiese recogido una sola piedra, pero aquí había algo más profundo que iba a afectar el ámbito espiritual más adelante y se iba a desarrollar en lo natural, matando al resto de los gigantes. 5 gigantes al final murieron. 5 piedras lisas del arroyo que tenía David en su saco pastoril. 5 piedras que se convierten en proféticas para levantar a 5 generaciones de mata gigantes. Segunda de Samuel 21-22 dice: estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Les vuelvo a decir, resulta realmente coincidente con todo lo anterior, a pesar de que David no mató a todos. Pero el Señor reconoce en él, le tomó en cuenta a él la victoria, porque él fue el que creyó. Mira, lo que pueda suceder en tu hogar, lo que pueda suceder en tu proyecto, lo que pueda suceder en tu negocio, en tu familia, en lo que sea, déjate guiar por el Señor, porque te va a hacer cosas que son inusuales para ti, cosas que no en el minuto no las vas a entender, pero obedece, simplemente obedece, porque probablemente ni siquiera fueron las 5 piedras que recogió él del arroyo, no, porque otros fueron muertos a espada, ¿cierto? Pero aquí había algo que el Señor quería enseñar a David, y hay algo que sin duda Dios también te quiere enseñar a ti. Así es que toma tus 5 piedras, aunque todavía no sepas cuáles son los otros 4 gigantes que tienes que enfrentar. Vas a matar a uno, lo otro lo hará el Señor. Él se encargará, porque lo que hiciste en el plano natural va a tener consecuencia en el plano espiritual. Amén. Amén. Claro que sí. Ahora, obviamente, el número 5 tiene un desarrollo un poco más profundo, porque tiene que ver con el significado numérico de la Escritura. Mira lo que dice Números 14 y 18. Jehová es tardo para la ira y grande misericordia, perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Ahí están completos los 5 gigantes. La maldición fue rota por David. La maldición en tu vida es rota por Cristo en la cruz. Todo está hecho. Entonces, si todo está hecho, ¿por qué seguimos igual? Esa es la gran pregunta que tendríamos que hacerlo. Si el consumado es para todo, si el perdón es para todos nuestros pecados, los que hicimos ayer, los que hicimos hoy día, los que haremos mañana, ¿por qué? ¿Porque no nos dejamos guiar por el impulso del Espíritu del Señor? Con esos 5 gigantes, definitivamente el Señor le estaba diciendo a su pueblo que era libre, totalmente libre. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, entendiendo que aquí hay hombres de Dios que, al igual que Abraham, que al igual que David, son padres de generaciones, y tú puedes afectar la generación venidera, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, que es lo que puedas tú estar obrando. ¿De qué manera estás entregando la bendición como sacerdote de tu hogar, como el hombre de Dios o la mujer del Señor? Hombres que se levantan y que hacen pactos con el Señor. ¿Sabían ustedes que Dios es un Dios de pactos? ¿Por qué no hacer un pacto hoy día? Ahí en tu corazón, pacta con el Señor, pero que sea el de a de veras, como dice un personaje, que sea de veras, porque a veces lo hacemos simplemente por el momento y después nos olvidamos, y eso trae consecuencias.
Porque la Biblia lo dice, que tú sí sea sí y tú no sea no. La palabra dice, más te vale no me hubieras conocido entonces. No digas que soy tu padre si no te portas como un hijo. Seamos hijos e hijas del Señor y actuemos verdaderamente como hijos e hijas del Señor. Y así no nos vamos a quejar que por qué al otro sí, que por qué mi padre prefiere un hermano más que el otro. ¿Será porque está más cercano? ¿Será porque no pierdo la comunión con él? ¿Será porque está cercano a mí siempre? Pero eso es favoritismo. Oye, el Señor Jesús también de los 12 se apartaba con los 3 a conversar cositas más personales. Y cuando no, tomaba a Juan o tomaba a Pedro. Y aunque Pedro le decía, oye, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿Y qué te importa a ti lo que haga yo con ellos? ¿Has leído esa parte de la Escritura? ¿Qué te importa a ti lo que yo haga yo con ellos? Contigo quiero tratar. Entonces contigo quiere tratar esta mañana el Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos y trae a memoria aquello con lo cual tú estás luchando, que es tu gigante en este minuto? Y que es fuerte, que te habla y que te habla golpeado. Bueno, toma esta piedra lisa del arroyo. Se llamará palabra, se llamará oración, se llamará ayuno, se llamará compromiso. Yo no sé, ponle el nombre que tú quieras. Pero tómala y obedece. Y déjala que el Señor la dirija. Tú suéltala simplemente. Haz tu parte, suéltala y punto. Y déjale el trabajo al Señor. Que Él haga lo que tenga que hacer. Lo que hace Dios es perfecto, hermanos. Amén. Él no hace nada por el azar para ver si le resulta y lo vuelve a intentar. No, lo que Él hace es perfecto, aunque nosotros no lo entendamos hoy día. Por eso es que llegó a escribir el mismo David, aunque tenga que pasar por un valle de sombra y de muerte, aunque tenga que pasar, no voy a temer. Porque sé con quién ando, sé quién está a mi lado, sé quién tiene el cayado. Porque aunque su vara me castiga para enderezarme, toma el cayado y me rescata y me llega a Él otra vez. No temeré, dice. ¿Por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es palabra del Señor, es palabra para ti hoy día. Yo quiero que hoy día mates tu gigante. Mañana es otro día, comienza una nueva semana. Comiénzala en victoria. Quizá haya muchas cosas que en el ámbito natural no vayan a cambiar a simple vista. Quizás tus ojos naturales no van a ver que van a cambiar a simple vista. Pero en lo espiritual va a haber un cambio. Y a la larga va a traer frutos. A la larga lo vas a entender y le vas a dar gracias al Señor. Le damos gracias al Señor porque nos atrevemos hoy día a confrontar las maldiciones de las familias para hacer pacto con Dios, espiritualmente anular toda maldición, toda mala palabra, toda mala intención, todo espíritu contrario al matrimonio, al negocio, al proyecto, a mi vida personal. Todo aquello es destruido, es anulado. Y comenzamos, queridos, un nuevo pacto que va a trascender, que va a ser mucho más allá, que va a golpear más fuerte todavía en lo espiritual. Pero como dice la Escritura, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Danos autoridad, Señor, en esta mañana. Danos también, Señor, la humildad de reconocer sobre nuestra vida o sobre nuestra familia o sobre lo que son nuestras finanzas y quebrantar todo aquello que ha imposibilitado, todo lo que naturalmente ven nuestros ojos, todo aquello que nos limita a avanzar, romper aquello en el nombre de Cristo. Todo fue quebrado y quebrantado por Cristo en la cruz. Él se llevó todo aquello en la cruz y nos da la libertad para avanzar, para crecer, para madurar.
para reconocerlo a Él como el Señor de nuestra vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. Ayúdanos a enfrentarnos ante eso grande, a lo que le tememos. Entrego, Señor, en tus manos lo que me está trayendo, Señor, intranquilidad. Entrego en tus manos, Señor Jesús, todo aquello que me está imposibilitando el crecer, el adorarte en espíritu y en verdad. Todo aquello que está en el interior mío y que solamente tú lo puedes ver, Señor. Todo aquello, Señor, que impide que tu gloria sea manifiesta en mi vida. Ayúdame, Señor, a que eso sea derrotado, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, dé testimonio a nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, quebrante todo aquello que se ha levantado en contra de esta generación, de mis hijos, de mi familia. Todo aquello que trae intranquilidad, Señor. Tú traes paz. Que se cumpla tu palabra, Señor. Que no debemos de atemorizarnos. Porque estamos, Señor, en un mundo, pero no somos de este mundo. Que tú ya, Señor, saltaste toda deuda. Todo pago fue realizado por ti en la cruz. Todas las luchas son en ti, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de poder orar, de poder traer a memoria. Así como en esa pelea, Señor, se trajo a memoria lo que sucedió cuando fueron los espías en el tiempo de David. Ahí, Señor, fue el primer comienzo de matar a estos gigantes que amedrentaban al pueblo. Señor, yo te pido que paso a paso, gigante tras gigante, puedas derrotarlo. Te los entrego en tus manos, Señor, como lo entregó David. David simplemente lanzó la piedra, tú hiciste el resto. Hoy día, Señor, hacemos lo mismo. Te entrego a ti, Señor, la dirección de mi piedra para que tú mates al gigante y me des la victoria, porque en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén.